Somos llamados para ser hombres y mujeres de bendición, para llevar bendición a otros. Así que nosotros tenemos que dar de gracia lo que por gracia hemos recibido hasta el día de hoy. Hoy bendigo a todos los hermanos que están presentes y a los hermanos que están a través de la plataforma por estar con nosotros también reunidos para escuchar este poderoso mensaje de la palabra del Señor, que lleva por título: Tu oportunidad es hoy. Es hoy. No es más tarde, no es mañana, no es pasado, es hoy la oportunidad. Encontramos el texto bíblico de Segunda de Reyes, capítulo 5, del 1 al 15. Vamos a hablar de un gran capitán del ejército sirio llamado Naamán, que significa agradable. Agradable significa el nombre de Naamán. Pero, hermanos, estaba en una condición bastante delicada. Él estaba sufriendo de lepra. La lepra, dice que la escritura, es muy similar al SIDA de hoy, que muchas veces es incurable. Es una de las enfermedades más temidas que hay en el siglo de hoy, que es el SIDA. Hermanos, este varón estaba sufriendo de lepra. Tenía un cargo muy alto, era muy apreciado por el rey de Siria, tenía todas las condiciones para tener una vida agradable hasta el final. Pero, hermanos, tenía muchas cosas a su favor, pero como el pero nunca falta en algunas circunstancias de nuestra vida, este hombre tenía también contra él algo que era bastante devastador, y era la lepra. Muchos leprosos eran sacados de la ciudad y colocados en cuarentena fuera de la ciudad. Ellos perdían familia, ellos perdían su dinero, perdían todo, porque nadie se atrevía a acercarse a ella por lo difícil que es esta enfermedad de la lepra. Es demasiado contagiosa. Pero aún siendo leproso, Naamán estaba trabajando, estaba sirviéndole al rey. Pero ¿sabes por qué? Porque debe ser que la enfermedad todavía estaba leve, estaba en sus primeras etapas y todavía no se le notaba mucho la enfermedad que tenía. Ahora, no importa qué tan bueno y tan exitoso él haya sido toda su vida. ¿Sabes qué? Él era leproso. Y esa condición lo apartaba de muchas cosas. Pero hoy vamos a ver cómo nosotros tenemos que aprovechar las oportunidades que la vida nos da. Este hombre aprovechó la oportunidad y por eso llegó a la victoria. Yo quiero que tú hoy puedas entender que hay oportunidades que Dios nos coloca, pero si yo no tomo y aprovecho la oportunidad, ya la perdí, no va a pasar absolutamente nada. Aunque Dios es un Dios de oportunidades, hay un día específico en que tu oportunidad es esa y no es otra la oportunidad que tú y yo vamos a poder tener en nuestra vida. De nada le importaba tener un éxito grande cuando tenía una enfermedad terminal, porque esa va lentamente carcomiendo la vida de la persona hasta que muere. Y ser una persona leprosa es terrible, porque la piel se va poniendo primero manchas rojas, después manchas blancas, y después va usted viendo cómo se va pudriendo la carne y se va cayendo la carne del cuerpo. Y de esa manera esas personas lentamente mueren. Ojalá que no tengamos nosotros ningún tipo de lepra, y menos la lepra espiritual, porque la lepra espiritual se llama pecado, así de sencillo, no la podemos cambiar. Por eso la Biblia hace una analogía entre la lepra de la enfermedad que carcome todo el cuerpo y que daña y muere, como el pecado que carcome el alma, que también nos daña y morimos por causa del pecado. Así que hoy el primer punto se llama: tu oportunidad es hoy. Abre tus oídos para poder oír. Hay que abrir los oídos para poder oír. O sea, hoy tienes que abrir los oídos para poder escuchar este mensaje. Si no abres los oídos, no vas a oír y menos a escuchar. Segunda de Reyes, capítulo 5, versículos del 1 al 3. Amén. Naamán, general del ejército de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado el Señor salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso.
Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual le servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entonces, si usted le cree al Señor de su lepra, Dios también lo va a sanar a usted. Pastora, pero ¿cómo me dice sí? Somos leprosos cuando vivimos en el pecado. Cuando estamos deleitándonos todo el tiempo en el pecado, somos leprosos espirituales, aunque la lepra no esté en nuestro cuerpo. Ahora, Siria era un vecino de Israel al noroeste. Y dice la Escritura que estas dos naciones rara vez tuvieron una amistad. Cuando David era rey, David los puso a ellos a que pagaran tributo al pueblo de Israel. Pero en los días de Eliseo, el poder de Siria fue creciendo, fue tomándose, fortaleciéndose en el poder y en la autoridad, y condujo incursiones grandes, sobre todo llevándolas a Israel para poder secuestrar a los israelitas y tenerlos cautivos allá en Siria. Era una parte de la política de ese tiempo en Siria: frustrar al pueblo, frustrar y acabar con Israel y traer confusión políticamente en Israel. Pero como Dios tiene el control de todas las cosas, hay cosas que Dios permite en nuestra vida, pero son para darnos una tremenda enseñanza de vida y que podamos nosotros aprender a discernir espiritualmente lo que Dios quiere que nosotros hagamos en este tiempo. Los israelitas con frecuencia, dice aquí la Escritura, eran llevados cautivos a Siria, pero algo pasó. La esposa de Naamán tenía una sierva en su casa. Y esta niña pequeña se la habían llevado para ser la sierva de la esposa de Naamán. Pero, hermano, esto nos ilustra una manera misteriosa, una forma misteriosa en la que Dios actúa. ¿Quién se iba a pensar que a través de esta muchachita que fue secuestrada, sacada de su familia, hermano, de todo su pueblo, a llevárselo a un pueblo diferente, con una familia que ella ni siquiera conocía, ¿sabes? Nos enseña que esta niña estuvo en un hogar muy bueno, en un hogar temeroso de Dios. Por eso nosotros los padres tenemos que trabajar con nuestros hijos, para que ellos aprendan a ser temerosos de Dios, para que ellos aprendan a conocer a Dios, para que ellos aprendan a vivir bajo la cobertura de Dios. Y esta niña, aunque estaba fuera de su casa, tenía los principios espirituales que sus padres le habían dado. Ella conocía quién era Dios, y por eso ella se atrevió a hablarle a Naamán, primero a la esposa de Naamán y luego a Naamán, para que Naamán tuviera al final que cumplir con las palabras que esta niñita le había declarado. Ahora, cuando fue arrebatada, hermano, era una niña chiquita todavía, dice que una corta edad. Para los padres fue una pérdida irreemplazable, porque acuérdense que los que eran cautivos eran cautivos. Ya los padres no podían reemplazar más a la niñita que habían perdido, ¿sabes? Y esto fue una tragedia en los padres, la cautividad de su hija. Pero lo que ellos vieron por tragedia, lo que tú y yo vemos por tragedia de la cautividad de esta niña, Dios la usó para un bien más grande. Porque Dios, cuando hace algo, es porque algo poderoso va a venir a nuestra vida, a nuestra familia o a la persona a la cual Dios quiere bendecir. Irónicamente, porque es irónicamente, si ella era enemiga de los de Siria y ellos la habían traído cautiva aquí a esta muchachita, la única esperanza que tenía Naamán para ser curado era esa niña. Qué vaso de bendición tan grande llevó Dios a la casa de Naamán. Él no lo entendía. La niña le hablaba a la esposa le hablaba y él no entendía nada de eso. Porque cuando tú tienes una posición alta, y espero que no nos pase, nos creemos más que los demás. Era supremamente orgulloso, soberbio y altivo. Y él pensaba que él merecía algo más grande en su vida. Y no el simple consejo de una criada pequeña. Porque así menospreciamos nosotros a la gente. En otras palabras, le estaban menospreciando a esta niñita. Yo le digo a los padres, vean, hermanos, los beneficios de una educación cristiana en nuestros hijos. Esa niña tomó la enseñanza que su padre y su madre le habían dado a ella. ¿Para qué? Para ayudar a Naamán. Si esta niña no hubiera sido instruida en el conocimiento del Dios verdadero,
no hubiera pasado absolutamente nada. Así que nada llega a tu vida por casualidad. Todo lo que llega a tu vida es una oportunidad que Dios te da para que tú la tomes y la puedas tomar, hacer crecer en tu vida personal, ¿sabes? Esta niña sirvió como un tremendo instrumento para la salvación de Naamán. Si ella no hubiera estado aquí, Naamán nunca hubiera conocido al Dios de Israel. Dale la gloria a Dios que tú y yo conocemos a ese Dios grande, el Dios todopoderoso, a ese Dios de Israel, a ese Dios que amamos, a ese Dios que le debemos la vida, a ese Dios que nos usa como instrumento para bendecir a otros. Por eso tenemos que aprender a dar de gracia lo que por gracia recibimos. El evangelio no se cobra, el evangelio simplemente se da, porque a mí me lo regalaron un día, yo lo regalo también otro día para que la gente conozca al mismo Dios que yo conozco. Igual tienes que hacer tú. Si tú conociste a Dios a través de una persona, agradécele a esa persona que te enseñó, pero ve y tú enséñaselo a otro. Entregas y así vamos corriendo el evangelio por todas las naciones. Entonces, hermano, la fe de la pequeña y la petición de Naamán contrastan con lo que estaba haciendo el rey de Israel. Más adelante vemos cómo se portó el rey de Israel. Porque cuando nos dicen algo, nos hablan algo, enseguida estamos a la despectiva, a ver qué va a pasar. ¿Por qué me están diciendo a mí? ¿Por qué me están llamando? ¿Por qué me están pidiendo el favor? Hermano, Dios sabe con quién cuenta. Dios sabe quiénes son sus verdaderos hijos. Y Naamán no quería escuchar la voz de la niña a través de su esposa. No la quiso escuchar. Tampoco quiso oír la voz de sus siervos. Tampoco quiso oír la voz del profeta. Mire, cuántas personas le hablaron y no quería escuchar o no quería oír la voz de las personas que le estaban hablando. ¿Cuántas veces te ha pasado que te han hablado y no quieres oír la palabra? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces queremos? No, yo no quiero que me hables ahora. Yo estoy muy ocupado. Ahora no me interesa. Y dejamos pasar la oportunidad de salvación que Dios nos está dando en determinado momento. Mira, conocemos a alguien muy parecido a él, Pablo. ¿Qué hacía Pablo? Pablo no quería oír. Después fue que pudo entender. Pero ¿cuándo? Cuando él tuvo en la entrada de Damasco un encuentro personal con Jesús. Cuando le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Es cuando él reacciona, es cuando él vuelve en sí, es cuando él se da cuenta quién era Jesús y cuán equivocado estaba él de perseguir a los cristianos, porque mató a miles de cristianos mató. ¿Pero por qué? Porque él estaba centrado nada más en la religión. Por eso nosotros no podemos ser religiosos. Nosotros, hermanos, tenemos que ser hombres y mujeres llenos de unción, de poder y de la autoridad de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Entonces, Dios se le reveló en un esplendor de luz que lo envolvió totalmente a Pablo. Y vámonos al libro de los Hechos, capítulo 9, versículos 5 y 6. Amén. Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. No se puede poner en duda la vista y el oído. Él estaba viendo y estaba escuchando lo que Jesús le estaba diciendo. Por eso dice él: miserable hombre de mí. Yo estaba matando hombres inocentes, derramando sangre inocente. Él lo pudo entender en ese momento. Yo no sé si tú puedas entender en este momento lo que Dios quiere hacer con tu vida. Dios quiere una transformación espiritual. Dios no quiere sacar de la religiosidad y hacernos dependientes del Espíritu Santo de Dios. Que seamos ministrados por el Espíritu Santo de Dios. Que tomemos todas esas oportunidades que Dios nos da todos los días y las apliquemos en nuestra vida personal, espiritual, familiar, laboral, donde tú te desempeñes. Pero que tú seas un portador de bendiciones donde quiera que tú vayas. Mira esta niña.
Nunca supo por qué Dios la puso en ese lugar, pero ella fue una portadora de una gran bendición, porque a través de las palabras de esta niña, Naamán al final, cuando lleguemos aquí, se da cuenta que él aceptó hacer lo que el profeta le había mandado que hiciera, pero porque estuvo oyendo todo lo que se le estaba diciendo en el camino. Segundo, tu oportunidad es hoy, y te lo voy a recordar en 4:20, tu oportunidad es hoy. Entonces, abre tu boca, habla, abre tu boca, que dice 2 Reyes 5, del 4 al 8. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve y yo enviaré cartas al rey de Israel. Y al rey de Israel salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti a mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: yo soy Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí que sane a un hombre de su lepra. Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Fíjese usted que él va ante el rey de Siria, y el rey de Siria le envía su poco de cartas. Ellos se llenan de regalos para entregarle al profeta, pero el profeta no los esperó de esa manera. Le digo algo: él era un líder muy poderoso en Siria, pero buscó al Dios de Israel, nada más y nada menos que al Dios tuyo y al Dios mío, el Dios todopoderoso, el dueño de todo lo que existe en todo el universo. A ese Dios buscó, y el propio rey de Israel no lo hizo. Mira lo que le dice el rey de Israel aquí, le dice: ¿qué quiere Dios? Que mate y dé vida para que este envíe a mí que sane a un hombre con lepra. O sea, él se creyó que le estaba diciendo: tú eres Dios, sánalo a él. No. Le estaba diciendo: ¿sabes qué? Ve y manda a mi siervo donde el profeta que tú tienes. Pero debe ser que en ese momento el rey de Israel no sabía que Eliseo era profeta. Es lo que se me ocurre en el momento, porque no era la respuesta que él tenía que dar. Entonces, no conocemos, hermanos, dice aquí la escritura, lo que pensaba el rey, pero sí sé que el propio rey de Israel no lo hizo, no lo ayudó, se negó a hacer el favor de ayudarlo y llegar a donde estaba Eliseo, el profeta, que era el encargado de darle la sanidad a Naamán. No conocemos el nombre de la niña, porque en ninguna parte de la Biblia lo dice de esta manera, ni mucho menos conocemos nada acerca de ella. Entendemos que era de una familia cristiana por lo que hizo la niña con el capitán del ejército de Siria, Naamán. Pero las breves palabras ayudaron a que la esposa de él se las dijera a Naamán. Y estas pocas palabras que esta niña pudo declarar en el momento trajeron sanidad y trajeron fe en Naamán. Y por eso el resultado fue favorable en la vida de Naamán. Ahora, sabemos que Dios la colocó allá con un propósito, ¿verdad? Así como Dios te ha colocado aquí en un propósito. Así como Dios lo ha colocado a usted con un propósito. Porque nadie está por casualidad en el lugar donde está. Todo lugar donde estamos tiene un propósito de Dios en la vida de cada uno de nosotros, hermanos. Ahora, ella fue fiel porque ella no cambió sus principios espirituales por los principios de la tierra donde se encontraba, una tierra extraña para ella. La adoración era para todos los dioses. Ella estaba acostumbrada a adorar a un solo Dios. Y ella no cambió absolutamente nada porque fue fiel hasta el final. Ahora, ¿dónde te ha puesto Dios a ti? Analice dónde Dios lo ha puesto. No importa cuán humilde o cuán pequeña sea la posición en que tú te encuentres. ¿Cuál era la posición de ella? De esclava. Pero aún en esa posición,
Dios la levantó, Dios la exaltó. A través de ella hubo una gran salvación. Porque no importa, te repito, el lugar donde estés, lo que importa es tu fe, lo que importa es tu relación personal con Dios, lo que importa es que tú conozcas a Dios a través de la Escritura y que tú camines bajo los principios que te han sido enseñados a través de la Escritura. Entonces, hermano, yo te digo algo, nunca se sabe quién puede prestar atención al mensaje que tú estás dando. ¿Sabes que ella dio unas palabras y un mensaje? ¿Quién lo escuchó? La esposa de Naamán. ¿Quién lo escuchó? Los siervos que estaban con ella, porque también ellos eran de Israel, conocían al Dios que ella estaba conociendo. Entonces Dios te puede usar a ti para difundir la palabra del Señor. Ellos estaban difundiendo la palabra del Señor. Ellos estaban mostrando quién era el Dios en que ellos habían creído. Por eso busque la oportunidad de hablarles a otros del Dios que usted tiene ya, del Dios que ya usted ha conocido en este tiempo. Y sigamos el ejemplo de esta niñita, porque no sabe Dios, no sabes tú lo que hace Dios cuando tú llevas un mensaje a otra persona. ¿No les ha pasado que simplemente le das una palabra y dices, wow, yo necesitaba esa palabra, yo quería que tú me hablaras en el día de hoy, yo quería que Dios dijera algo para yo moverme, para yo hacer algo grande en mi vida, o salir del lugar en que me encuentro agobiado, como menesteroso, en apuros? Pero esa palabra movió mi vida, esa palabra tocó mi vida, esas palabras que esta niña dijo movieron la vida de la esposa de Naamán, y al final movieron la vida de Naamán. Usted no sabe el poder de las palabras que Dios pone en determinado momento para usted, para ayudar a otras personas. En Efesios 4:29, mira lo que dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Gracias a los oyentes. Entonces, hermano, el lenguaje piadoso y edificante es el que debe estar en la boca de nosotros como hijos de Dios. Esas vulgaridades, esas malas palabras no pueden estar en un verdadero hijo de Dios. De ninguna manera. Lo acabamos de leer a través de este versículo bíblico. Y que nadie entienda, hermano, el cristianismo. Nadie que entienda el cristianismo puede escuchar palabras como estas o maldiciones o mentiras. Hermano, ¿por qué? Porque nosotros hemos aprendido a ser diferentes, ¿sabes? Los improperios no deben estar en la boca de un verdadero creyente. No pueden estar, sino hablar lo bueno, lo santo, lo justo. Eso es lo que nosotros como cristianos debemos hacer. Por eso esta muchachita alcanzó a tocar el corazón duro que tenía Naamán, el corazón duro con el que él había crecido. Acuérdese que él no creía en el Dios de Israel, él no conocía al Dios de Israel. Él había como capitán, era duro en todas sus cosas, porque la soberbia, el orgullo y la altivez no lo dejaban ser una persona asequible a las demás. Entonces le digo también otra cosa: no podemos estar hablando demasiado, porque cuando nosotros hablamos demasiado también incurrimos en un error, y muchas veces en palabras, hermanos, que son difíciles, que dañan a otras personas. Y en la mucha palabrería no falta el pecado, lo dice la palabra del Señor. Ella nada más se limitó a decirle lo que tenía que decirle. No dice la Escritura que le hizo un sermón, que le hizo una prédica para que él aceptara la bendición de parte de Dios. No lo dice la Biblia en ningún momento. La Biblia dice que las pocas palabras que la niña dijo sirvieron para que un milagro trascendiera en la vida de Naamán. Y a pesar, hermano, de esta advertencia, muchos todavía siguen hablando de la manera que un hijo de Dios no debe hacer. Yo le digo algo: mire lo que está usted hablando, porque la palabra de Dios tiene que hacer rema en mi vida. La palabra de Dios me tiene que decir, sí, es verdad. Yo a veces se me sale una grosería o algo. Tiene que hacernos rema, si no, no está pasando nada. Y yo empezar a corregir las palabras que no debo decir para poder lograr santificar realmente mi vida delante del Señor. Y otra cosa que te voy a decir, a través de esta advertencia que nos está dando Dios, dice, todo lo que declares con tu boca, eso es. Si usted dice que yo soy un inservible, créame que usted va a terminar siendo un inservible.
Por eso es que nosotros no podemos lanzarle palabras negativas a los niños, porque estamos atando con los dichos de nuestra boca a los niños. No podemos hacerlo, hermano. Tenemos que hablarle con palabras buenas, con palabras que les edifiquen. Tú vales mucho, tú eres inteligente, tú serás grande. Y empecemos a hablarle con palabras de autoridad a nuestros hijos, a nuestros nietos, para cambiar lo que estamos viviendo en el día de hoy, de tanta palabrería vana que los padres le han gritado a los hijos, que hoy están viviendo la consecuencia de las maldiciones que nosotros como padres le hemos declarado a nuestros hijos. Tenemos que tener mucho cuidado. Ahora, hermano, todo lo que usted hable, ¿será para bien o será para mal? ¿Será para vida o será para muerte? Porque los frutos que cosechamos, eso es lo que vamos a recibir. Usted no va a sembrar zanahoria y recoger remolacha. No, mi hermano, si usted sembró zanahoria, recoge zanahoria. Si usted recoge maldad, si usted siembra maldad, recoge maldad. Si usted siembra amor, va a recoger amor. Los dichos de mi boca son los que me van a atar o a desatar de todas las maldiciones de la vida. Los dichos de esas niñas lo que hicieron fue desatar una bendición grande en la vida de Naamán, que no se le esperaba, pero Dios a través de ella lo permitió. En el Evangelio de Mateo, capítulo 18, versículos 19 y 20, ¿qué dice la Escritura? Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medios. Bueno, fíjese usted que cuando ella estaba hablando, estaba la esposa de Naamán y estaban los siervos con ella. Ahí había más de 2 o 3 personas cuando ella estaba declarando la palabra, me imagino, de sanidad, de poder y de unción para Naamán. Cuando usted habla con Dios y cuando ora junto con otra persona con Dios, dice la Escritura que Dios estará atento a nuestra oración. Dios estará escuchando nuestra oración. Por eso vale la pena orar. Estos momentos de congregación son importantes cuando hacemos oraciones, porque Dios abrirá los cielos para contestar la oración que nosotros, unidos en una misma fe y en un mismo sentir que es Cristo Jesús, Él va a escuchar. Además dice que nos revela un principio espiritual a la vida de cada uno de nosotros, porque nos invita a reunirnos con un propósito eterno, y es tener una comunión verdadera con Dios. Porque cuando oramos, la intervención de Dios va a bajar sobre nuestra vida. La intervención de Dios se va a manifestar en cada una de nuestra vida. Él va a estar en cada proceso de nuestra vida. Por eso es importante que oremos juntos, los hermanos. La sierva de Naamán oraba junto a quién, como te dije ahorita, de todos los siervos, de la misma esposa de él, y por eso esa oración fue respondida por Dios. Tercero, tu oportunidad es hoy, no es otro día. Por eso abre tu mente. A veces somos tan cerrados de mente que te están hablando, te están diciendo, te están enseñando, tú dices no, no y no y no, y te cierras en el no, y no dejas que la visión nueva, que la revelación nueva que Dios te quiere dar, tú la puedas recibir. En Segunda de Reyes, capítulo 5, versículos 9 y 10. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurarás y serás limpio. Naamán era un gran héroe. Él estaba acostumbrado, hermano, a recibir respeto, y sintió que el profeta Eliseo lo estaba irrespetando por la forma en que el profeta lo trató. Pero yo te digo algo, hermano, no es como tú crees, es como Dios quiere que se haga. El profeta seguro que estaba respetando alguna orden que Dios le había dado, que aquí no aparece, pero debe ser. Porque en otro tiempo le hubieran puesto una alfombra roja para recibirlo. Y todo el mundo, si podían caminar de rodillas, caminarían de rodillas delante de él. Pero con el profeta no fue así.
porque no fue la orden que Dios le dio a él. Él lo trató como un hombre común y corriente. ¿Quién te dijo a ti que porque tengas una posición alta tú eres más que los demás? Tú eres igual que todo el mundo, te mueres igual que todo el mundo, te pones en un cajón como todo el mundo y vas a 2 metros de tierra como todo el mundo. No hay ninguna diferencia. O sea, yo no tengo que tratar a alguien, mejor dicho, ponerlo en el cielo porque es mi jefe, porque no, yo tengo que tratarlo con respeto. Porque al único que yo tengo que dar pleitesía es a Dios. Al único que me le tengo que arrodillar es a Dios. Al único que le tengo que orar es a Dios. Al único que le tengo que creer es simplemente a Dios. Y como hombre orgulloso, él simplemente esperaba un trato preferencial. Ay, porque llegó Naamán, el capitán de Asiria. No es así en el campo espiritual. El bañarse en un río era una cosa, porque él pensó que le iban a llevar al mejor río, pero no, hermano. Pero el Jordán, que era pequeño y era bien mugroso, bien sucio, para él no le pareció. Porque es que Dios no te va a tratar como rey. Dios te va a tratar primero como cualquier persona para que aprendas a crecer de abajo hacia arriba en el campo espiritual. Para que suelte las cosas con las que tú vienes. Orgullo, soberbia, altivez, envidia, rencor, falta de perdón. No sé cuántas cosas tenemos cargadas en nuestra alma y en nuestro ser, que tenemos guardadas aquí en la mente, y cada vez que nos acordamos con rabia de esas cosas que vivimos algún tiempo. Entonces no te va a tratar de esa misma manera. Dios te va a llevar primero abajo, para que tú puedas ir ascendiendo, para que puedas ir creciendo. Lavarse en el Jordán. Pensó Naamán, wow, eso es indigno de un hombre de mi jerarquía. ¿Cómo es posible que este profetica me viene a decir a mí que me tengo que ir a lavar en el Jordán? ¿Cómo es posible eso? Si yo soy el que ocupa un puesto alto en Siria, ¿cómo me va a mandar a hacer eso, hermano? ¿Dónde está mi jerarquía? ¿Dónde quedó? Mente cerrada. Tus jerarquías no le importan a Dios. A Dios lo que le importa es tu corazón y tu alma, que quiere sanar, que te quiere limpiar, que quieras vivir en la vida de Él. Y esto que hirió el orgullo de Naamán, porque el profeta no le recibió como él cree que se merecía que le recibiera. Pero en realidad dijo, este es un gran hombre descortés, maleducado. Mira, ni siquiera se rinde delante de mí. Mira cómo hizo, me mandó a su siervo para que me hablara, como si no pudiera él venir y recibirme a mí y atenderme a mí. Hermano, ¿cuántas veces las personas no se portan de esa manera? No me diga que la Biblia está mintiendo, porque muchas personas por cualquier posición se comportan de esa manera delante de los demás. Pero ¿sabe una cosa? Dios le estaba enseñando a través del profeta a bajarse del orgullo, de la soberbia y de la altivez, porque después viene la caída del hombre, dice el versículo bíblico. Si usted no se baja de eso, usted va a terminar abajo. Tiene que bajarse de eso. Y si no se bajaba, el milagro no podía llegar a su vida. De ninguna manera podía llegar a su vida. El hecho es que Eliseo, hermano, en otras palabras, no lo recibió. ¿Por qué? No lo sé, la Biblia no lo dice, pero me imagino que es por eso, que Dios le quería dar una lección de vida a Naamán. Es que ni siquiera, yo estaba estudiando esto, es que ni siquiera llegó, ni siquiera a la puerta para saludarlo. Ni siquiera se asomó por la ventanita para verlo. De ninguna manera, hermano. Él esperaba que el profeta lo saludara con reverencia. O sea, le hicieron una reverencia porque era el gran general de Siria. Pero el profeta ni siquiera hizo la ventanita, como eso una vez se escondía para ver quién está allá abajo, que abre un poquito para asomarse. Ni siquiera pasó eso, hermano. Pero, en lugar de eso, Eliseo usó la boca de su siervo. Y esto desagradó más grandemente a este general de Siria, hermano. Este le dijo, mira, tienes que ir al río Jordán, tienes que meterte al río Jordán, tienes que zambullirte 7 veces, y en la 7ª vez vas a salir sano de ese lugar, limpio toda tu piel de ese lugar. Pero Naamán, ¿sabes una cosa? Tuvo que humillarse. Y cuando él se humilló, muchas cosas pasaron.
Dice que Naamán tuvo que humillarse y obedecer el mandato de Eliseo a través de su siervo. Mire lo que dice Segunda de Reyes 5:11. Y Naamán se fue enojado diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Imagínese usted cómo se fue, dice la Biblia, enojado. Usted sabe lo que grita y la palabra despectiva que grita una persona enojada. Una persona enojada, una persona que tiene una rabia bien grande, bien molesto estaba, porque él creía que se merecía que reconocieran el estatus. Pero Dios no conoce estatus, a Dios no le importa en qué estatus estás, a Dios lo que le importa es cómo está tu relación con Él, cómo está tu corazón abierto para recibir de Él. Eso es lo que a Dios le interesa, eso es lo que Dios quería enseñarte a Él. Por eso la pregunta es, ¿aceptaría Naamán este consejo? Yo le digo que a pesar de que habló, gritó, pateó, todas las cosas, los siervos de su casa le seguían diciendo, pero ¿qué le cuesta, Naamán? ¿Qué te cuesta ir? ¿Qué te cuesta de verdad hacer lo que te estaban diciendo, hermano? Lo que pasa es que Naamán, como una persona con esa posición que tenía, la lógica de él, su mente no le daba sino para que a él le fuera enaltecido en ese lugar. Pero la lógica de Dios no es la lógica nuestra. La lógica de Dios es diferente, totalmente diferente. Los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Los pensamientos de Dios son altos y los pensamientos de nosotros no llegan ni siquiera a un nivel parecido al de Dios. Porque no se comparan nuestros pensamientos, pero Dios pensaba otra cosa, porque la obediencia comienza con la humildad. Cuando usted es humilde, usted aprende a ser obediente. Y él necesitaba bajarse del orgullo para ser una persona humilde y poder recibir la bendición que Dios le estaba dando. Usted y yo debemos creer que el camino que Dios nos presenta es mejor que el camino que nosotros tenemos hasta el día de hoy, lo dice claramente la Escritura. Sí, quizás yo no entienda la manera que Dios trabaja, ni tú tampoco lo entiendas, pero aunque nosotros no entendamos, yo lo tengo que obedecer con humildad. Humildemente tengo que llegar a la presencia de Dios, porque lo que Dios me va a dar a mí va a ser superior a lo que yo le estoy pidiendo a Dios. Cuando yo me humillo delante de Dios, yo voy a recibir todas las bendiciones que Dios ha declarado para mi vida. Por eso yo debo recordar que los caminos de Dios son mejores que los que yo tengo. Segundo, que Dios quiere más mi obediencia que cualquier otra cosa. Tercero, Dios utiliza cualquier cosa para alcanzar el propósito de Él en mi vida y en tu vida. Él va a usar. ¿Qué quién usó? Usó solamente a la niña, luego a los siervos, aún a la esposa cuando le estaba diciendo, pero mira lo que la niña te estaba diciendo, escúchalo. Pero cuando somos de mente cerrada, no queremos escuchar a nadie. Segunda de Reyes 5:12, mira lo que dice. Habana y Farfar, río de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel. Si me lavare en ellos, ¿no seré yo también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Imagínense, Habana y Farfar eran los mejores ríos que habían, limpiecitos, agua cristalina. Pero Eliseo le manda que vaya al río más puerco. Imagina qué olería ese río. Puerco, sucio, de aguas negras. Allá fue donde lo mandó. Ni creas que cuando llegas al camino del Señor, todo el camino va a ser un camino de rosas. Vamos a pasar altibajos en cada proceso de nuestra vida, pero vamos de la mano del Señor. Aquí Él quería ir con su jerarquía, pero la jerarquía del hombre no le va a servir en determinado momento porque no va a estar esa jerarquía por encima de la jerarquía de Dios. Entonces hay que bajar los niveles de orgullo, de soberbia y de altivez para no caer, porque esa es la caída del hombre. Está en el libro de Isaías, está este versículo bíblico que te estoy diciendo. Y estaba muy disgustado por la insolencia, por la impertinencia de este bendito profeta, que lo va a mandar al río más sucio, en el Jordán. ¿Sabes? Cuando tú entras en el camino del Señor, si quieres entrar a ese camino realmente, al camino verdadero, tú tienes que acudir a la cruz de Cristo. Amén. Y te va a costar. Pero hay que llegar a esa cruz. Nadie puede acudir a Cristo sin presentarse a Él como una persona orgullosa y soberbia. No, hermano, yo no puedo presentarme ante el Señor con eso. Yo no necesito presentarme con un corazón humilde, con un corazón sencillo delante de la presencia de Dios. Y esto era lo que estaba haciendo Naamán, con un carácter
bien terrible, bien prepotente, bien altivo. Mejor dicho, donde él pisaba no pisaba a nadie. Quería presentarse ante Dios y por eso Dios lo hace bajar. Primero bajamos para después subir. Por eso es importante, hermano. La palabra dice que yo mengüe para que Cristo pueda crecer en mí. Por eso nosotros vamos primero abajo y después subimos. Y vamos aprendiendo a subir con la palabra de Dios. Cuando usted va a Él, cuando usted va a Cristo, no puede decir algo por lo cual se está apoyando. Es que yo vengo a ti porque vengo apoyado por el presidente de la República. O vengo apoyado por mi madre para que yo llegue hasta aquí. No, hermano, usted cuando va de Cristo, usted va porque en su corazón está el anhelo, el deseo de recibir a Cristo en su corazón. Naamán estaba apoyándose en ¿qué? En las cartas y las recomendaciones del rey. Él se estaba apoyando en todos los regalos que llevaba para el profeta. Pero fíjate que el profeta no le recibe nada. Simplemente, como ya sabía el profeta en la condición que venía, simplemente hizo el milagro de lejos. Pues para que la gloria de Dios usa a los verdaderos profetas para hacer milagros hacia en un teléfono de lejos, como sea. Dios lo hace y respalda al profeta. Aquí vemos cómo Dios respalda a Eliseo, porque Eliseo no llegó hasta las aguas. Eliseo no lo llevó. Él fue con la gente y con el siervo de Eliseo. Naamán se fue bien enfurecido, bien molesto, como dice aquí la escritura, porque él no se merecía una cura como esa, tan simple. Él quería una cura que, mejor dicho, retumbara en los periódicos y en las radios y en todo el mundo entero, de que Naamán había sido sanado por esto y por aquello. Pero Dios usa las maneras que menos nosotros creemos para hacer un milagro poderoso en nuestra vida. Cuando tu mente está cerrada, tu orgullo no te deja ver la gloria de Dios. Cuando tu mente está cerrada, tu prepotencia no te deja recibir el milagro de Dios. Cuando cierras tu mente, no ves la bendición de Dios en ti. Nunca la vas a ver. Abre tu mente. Este es el tiempo, hermano, de abrir tu mente para que puedas recibir. Si usted no cree en la predicación, tome la Biblia y usted mismo lea la Biblia para que aprenda la palabra del Señor. Lleno de soberbia y de egocentrismo, él va, hermano, a una simple cura de fe, según él, a una simple cura de fe. Su mente estaba totalmente cerrada, dice aquí la escritura. Él solo podía ver lo natural, porque cuando tu mente está cerrada, tú no vas a ver lo natural. Pero cuando tú eres una persona de mente abierta espiritualmente, tú vas a poder ver lo sobrenatural. De otra manera no lo vas a ver. El río sí es cierto que era demasiado sucio. Pero cuando tú vas a recibir un milagro, hermano, tienes que aceptar las condiciones del milagro. Entonces no podía ver la victoria. Él decía, wow, no, y de pronto metía el piecito para ver cómo era, que le iba a decir, le iba a dar una rasquilla o algo en el cuerpo con esa agua tan sucia, tan negra. Es decir, él decía, aquí no hay victoria. ¿De qué victoria voy a hablar? Si esto es el río más sucio que yo veo en la vida, en mi vida entera. Cuando cierras tu mente, hermano, nunca va a entrar la gloria y el poder de Dios en tu vida. Tú tienes que abrir tu mente para que puedas recibir. Lo que Naamán tuvo que hacer fue, para limpiarse la lepra en ese río tan sucio, es similar a lo que nosotros hacemos cuando limpiamos nuestro pecado. Cuando yo limpio mis pecados, ¿a dónde voy? A la presencia de Dios. Cuando limpio mis pecados, ¿qué hago? Abro mi mente para que el Espíritu de Dios me pueda mover, lavar, limpiar, hablar a mi vida, para yo poder recibir la sanidad total, que es la que yo le estoy esperando a Dios. Cuando yo acepto con humildad la misericordia de Dios, el milagro viene porque viene. El milagro no se detiene en nuestra vida. Así que no permita que en la reacción del camino para poder recibir tu milagro, hermano, evites la fe. La fe es fundamental para que usted y yo recibamos un milagro en nuestra vida. ¿Sabe? Usted a través de la fe necesita curarse y la cura es definitiva. Porque cuando yo tengo fe, yo le creo a Dios. Yo creo que la mano de Dios se mueve sobre mi vida. Yo creo que Dios va a hacer un milagro poderoso en mi vida. Y por eso dice aquí en Isaías 28, 21, la parte C, dice: para hacer su obra, su extraña obra, y para hacer su operación, su extraña operación. Cuando Dios habla de la extraña obra, no significa que Dios actúe de una manera alocada y sin sentido. No. Sino que Dios usa cosas extraordinarias. Mira,
¿Cuál obra fue extraña aquí en este milagro? Mandando a lavarlo en el río más puerco que existía. Pudiendo hacerlo definitivamente, poner la mano y decir, yo te derramo la sanidad. Pero no, Dios trabaja extrañamente, hace cosas extrañas en nuestra vida, cosas que nosotros no queremos hacer. Una operación extraña que significa que sus pensamientos siempre estarán muy, pero muy por encima de los nuestros. Es una cosa extraña que Dios hace. Mira, aquí vemos, hermano, que Dios concedió en los tiempos de David notables victorias sobre los filisteos. De formas extrañas Dios las hizo, pero ganaron todas las victorias. Aquí vemos a Jonás, que llegó a Nínive, ¿dónde? En el vientre de un pez grande, hermano. Eso es extraño, la obra que Dios estaba haciendo ahí. Pero ¿para qué era la obra? Para bendecir a una nación entera, hermano. Dios todo lo usa extrañamente para bendecir a las personas que están alrededor de nosotros. Abrió el mar rojo y pasaron en seco la otra orilla. ¿Para qué? Para mostrarle el poder a su pueblo y para mostrarle a Faraón que su orgullo y su soberbia quedan enterrados bajo las aguas. Sí. Hermano, Dios actúa de maneras extrañas, de operaciones extrañas, pero todas van en consonante con el carácter de Dios. Nunca por fuera del carácter de Dios. Mira, Josué oró y se detuvo el sol, ¿o no? Era extraño porque es que retrocedió. Debió ser hacia adelante, pero si lo hacía hacia adelante, ¿dónde estaba el milagro? Si él seguía adelante, el milagro estaba en retroceder. Y ahí estuvo el milagro, ya fue comprobado por la NASA y todo. Hermano, todas las operaciones de Dios son extrañas. Cuando Él quiere obrar en un cambio extrañísimo, ¿verdad? La muerte de Lázaro, 4 días, ya es día. Y Dios le dijo, Lázaro, levántate, y salió caminando. Extrañísimo, ¿sí o no, hermano? Pero es verdad, así son los movimientos extraños y las operaciones extrañas que Dios hace y seguirá haciendo hasta el día de hoy. Entonces, qué extrañas son todas estas cosas que vimos nosotros aquí a través de la Escritura, y hay muchas más que usted va a escuchar aquí. Pero hermano, aquí vemos que Dios también, cuando escupió, hizo una bola y se la puso en el ojo al ciego y el ciego vio. Cuando un paralítico lo sanó y lo mandó al estanque de Siloé para una persona que estaba ciega, lo mandó al estanque de Siloé para cuando se entrara al estanque pudiera ver y la persona vio. Y así son innumerables, hermanos, si no acabamos hoy de predicar todas las cosas que Dios tiene aquí en la Escritura. Entonces yo le digo en esta mañana, cuando todas las puertas estén cerradas en lo que usted está esperando, no te desanimes. No te desanimes, hermano. El Señor siempre guarda la llave maestra. Hay alguien que le habló de puerta hoy, el Señor. Él siempre guarda la llave maestra que abre todas las puertas. Amén. Para la victoria de su pueblo. Él sabe todas las combinaciones de todos los cerrojos más herméticos que usted puede encontrar aquí en la tierra. ¿Sabe? Todas están acondicionadas para que Dios las pueda abrir. Es una bendición para su pueblo. Y Él siempre hará su obra, su extraña operación, hermano, porque lo que hizo en el pasado con el pueblo de Israel, hoy lo hace para su pueblo también. Así que tienes una oportunidad bien grande con el Señor, hermano, y pronto Dios lo hará y tus ojos lo verán. Amén. Entonces no te conformes a este siglo, hermano, como dice Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermano, entonces no te conformes a este siglo, ¿sabes? No te conformes a las conductas, a las actitudes, a las acciones de la gente de este siglo, no. Nosotros somos la diferencia cuando caminamos con el Señor. Nosotros no podemos caer en esos errores, hermano. Y si te podemos tender la mano para ayudarnos a salir del error, ese es nuestro trabajo como hijos de Dios. Ayudar a aquel como a mí un día y a ti un día te ayudaron a salir. También los demás tienen la oportunidad de que usted y yo lo hagamos en este tiempo. ¿Es posible evitar las costumbres mundanas? Sí, es posible evitarlas. Es posible que usted y yo nos podamos apartar de ellas. Ahora, ¿es posible que nosotros sigamos siendo orgullosos? Sí. Si no menguamos
no dejamos que Cristo reine en nuestro corazón, vamos a ser orgullosos, codiciosos, egoístas, obstinados, vamos a hacer todas las cosas negativas que nos apartan de la presencia de Dios. Pero reacciones, que el único que cambia nuestra mente cerrada se llama Dios. Amén. Y el cuarto dice, tu oportunidad es hoy, abre tu corazón. Segunda de Reyes 5, 14 y 15. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo, he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mire, hermano, Naamán hizo exactamente lo que Eliseo le mandó a decir con el siervo. Él fue y se metió al Jordán y empezó a zambullirse. Cada vez que él se zambullía, hermano, era un paso de fe. Él estaba creyendo. Yo me imagino que la primera dice, wow, pero estoy igualito, no ha pasado nada. La segunda, estoy igualito. Hermano, creo que cuando usted le abre el corazón a Dios, el milagro va a llegar. Amén. Recíbalo en su corazón en esta mañana. ¿Sabe cuánto hubiéramos querido nosotros estar ahí para ver a Naamán zambulléndose 7 veces en el Jordán? Creemos que después de que se zambullía 5ª vez, 6ª vez y nada pasaba. Pero cuando llegó la 7ª vez, yo me imagino que él dio un grito de júbilo, un grito de alegría, porque dice que la piel de él era como la de un niño recién nacido, una piel nueva, una piel totalmente cambiada para la gloria del Señor. Esto es absurdo, pero es verdad, eso pasó, hermano. No me estoy limitando por nada, no me estoy librando de la lepra. Esas eran las palabras que él antes de recibir el milagro estaba hablando. Fíjese usted cómo cambia nuestro lenguaje, cómo cambia nuestro corazón después que se recibe el milagro. Miren lo que decía, no he cambiado, estoy igual, no pasa nada. Pero la 7ª vez Dios abrió los cielos y el milagro descendió sobre la vida de él. Ahora yo te digo algo, la obediencia trae milagro. Sea obediente para que reciba su milagro. Mira lo que dice Proverbios 6, 16 y 17. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente. ¿Sabes cuál fue el primero que Dios le... ¿Cuál fue el primero? Los ojos altivos. Los ojos altivos, ¿qué son? Soberbia. Es aborrecer. Dios lo aborrece, la soberbia. No podemos ser soberbios. No podemos ser altivos, porque estas palabras todas significan lo mismo. No podemos ser orgullosos. Dios dijo que la aborrecía definitivamente en la vida de nosotros, porque la soberbia es la ruina en el ser humano. La soberbia es el pecado. La soberbia siempre, hermano, daña nuestro corazón, porque siempre vivimos con ese sentimiento de que donde yo piso no pisa nadie, como yo hablo no habla nadie. Qué equivocados estamos, hermanos. Cuando llegamos a ser humildes, los milagros van a llegar a nuestra vida. Y el Salmo 51, 17, mira lo que dice. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. ¿Cuándo es un corazón contrito y humillado? Cuando vivimos de verdad en humildad. Cuando reconocemos nuestros pecados delante de Dios y cuando nos apartamos. Y este hombre, hermano, este hombre pudo reconocer que el Dios de Israel, el Dios que él estaba en este momento adorando, después de el milagro, dice que su carne fue limpia como un niño. Y ahora conozco en el 15 que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Tu lógica no funciona jamás. La lógica de Dios siempre va a funcionar en tu vida. Él pudo entender que la lógica con la que él vino no le dio resultado. Pero cuando aceptó abrir el corazón, abrir la mente delante de la presencia de Dios, alcanzó el milagro que estaba esperando. Yo le digo en esta mañana, hermana, no más excusa.
Aprendamos a aceptar la oportunidad que Dios nos da hoy para tener un cambio radical de nuestra vida. Gracias le damos a Dios porque Él nos guarda del pecado y nos ayuda a vivir una vida de humildad, de obediencia y de amor. Bendiciones para todos. Dios los guarde por siempre. Amén.